Al crecer supe que algo andaba muy mal en la ciudad de mi infancia. Por un lado había una lista de reglas no escritas, pero entendidas mutuamente, que teníamos que observar. Estas reglas, con toda honestidad, eran más o menos tabúes culturales, transmitidos desde la generación anterior. Cosas como no dejar el cubo del arroz vacío y evitar sacudir las piernas al sentarse, por nombrar algunas cuantas. Sin embargo, algunas de las reglas definitivamente eran un poco espeluznantes, como nunca colgar la ropa para que se seque durante la noche. Pero había una regla en particular que siempre me había parecido extraña, supongo. La norma era sencilla y clara. Nadie podía circular por la carretera después de la puesta del sol. No especificaba qué carretera, pero en general todos interpretaron que se refería a la estrecha y sinuosa carretera de 2 carriles que conducía colina abajo hasta la ciudad más cercana, a 50 kilómetros. Era la única conexión entre el pueblo y la ciudad, por lo que durante el día a menudo se congestionaba. Los conductores más experimentados, incluyendo mi padre que era uno de ellos, corrían a la ciudad y regresaban en las últimas horas antes del atardecer, cuando la carretera estaba menos concurrida. Pero, pase lo que pase, una vez que cayó la noche, nadie conducía por la carretera. Ni siquiera mi padre, que prefería dormir incómodo en su coche durante la noche antes de intentar el viaje de regreso a casa. Una vez le pregunté sobre la regla por curiosidad. Permaneció extrañamente callado por un rato antes de decir: no hay luces en la calle a lo largo de todo el tramo de la carretera, por lo que es peligroso conducir de noche. Pero sus ojos decían otra cosa. Me di cuenta que estaba ocultando algo más. Así que intenté llevar la pregunta un poco más allá. Papá, ¿por qué no conduces con las luces encendidas? Pero mi padre simplemente negó con la cabeza. Es demasiado peligroso incluso con las luces delanteras. Cuando seas mayor y aprendas a conducir, sabrás por qué la carretera es tan peligrosa. Y eso fue lo que pasó. Crecí, pero nunca me molesté en aprender a conducir, ya que mi hermano mayor ya tenía licencia y heredó el auto de nuestra familia. Sin embargo, a diferencia del resto de nosotros, a él nunca le importaron las reglas desde joven, y mucho menos la estúpida prohibición de conducir, como él la llamaba. Mi padre lo sorprendió saliendo a hurtadillas de casa para conducir a altas horas de la noche en más de una ocasión, y la cosa empeoró cuando empezó a salir con una chica de la ciudad. En algún momento, simplemente se dio por vencido y le dijo a mi hermano que no llamara a casa si se metía en algún tipo de problema. Mi hermano, por supuesto, estaba encantado. Le encantaba alardear de lo maravilloso y liberador que era acelerar por una carretera vacía sin ninguna preocupación en el mundo. E incluso me convenció para ir con él algunas veces, pero me negué cada vez. Aunque sería mentira decir que no le tenía envidia. Pero pronto, la advertencia de mi padre se convirtió en una extraña realidad que estoy seguro ninguno de los dos olvidaría jamás. Todo comenzó cuando mi hermano nos dijo que iba a traer a su novia a nuestra casa, después de que ella saliera del trabajo como eso de las 7 de la noche, y mi padre no dijo nada, pero mi madre, de manera inusual, expresó su preocupación. Hijo, es mejor dejar las visitas durante el día. No te preocupes, mamá, ella pasará la noche conmigo, dijo con un gesto indiferente con la mano. Poder es poder, pero hoy no. No estará libre hasta el próximo fin de semana, mamá. Está bien. Y comenzó a reír. Era demasiado obvio lo que mi hermano tenía en mente. Solo pude admirar su tenacidad cuando se subió a nuestro Toyota y se alejó chirriando hacia el atardecer que se desvanecía. Al principio no parecía nada raro, y aunque mi padre y mi madre tuvieron una pequeña discusión en su dormitorio,
que no pude entender antes de irme a dormir temprano. Y mientras tanto, yo estaba acostado, despierto en mi cama, esperando en secreto que regresara el sonido del auto de mi hermano para poder echar un vistazo a su misteriosa novia. No hay manera de que alguien con su apariencia pueda conseguir una chica bonita. Fue probablemente el pensamiento que rondaba mi cabeza cuando mis oídos capturaron el inconfundible timbre del teléfono. Bueno, para ser exactos, el teléfono de mi vecino de al lado era el que sonaba, y no mucha gente podía permitirse un teléfono fijo en aquel entonces, especialmente fuera de las grandes ciudades. Por lo tanto, mi familia pedía prestado el teléfono de mi vecino, y cada vez que necesitábamos hacer o recibir llamadas. Poco después de que cesaron los sonidos estridentes, Ismail llamó a nuestra puerta llamando en voz alta a mi padre, pero a pesar de que tenía el sueño ligero, no pude escuchar el sonido de mi padre levantándose de la cama para abrir la puerta. Y entonces comprendí que esa era su forma de darle una lección a mi hermano. Ismail aparentemente también se dio cuenta porque los golpes pronto cesaron y lo oí alejarse de la puerta. Dudé, preguntándome si realmente estaba bien dejar a mi hermano solo en Dios sabe dónde, antes de asomar la cabeza por la ventana de mi habitación que daba a la calle. ¿Abang? ¿Era de Juan? ¿Qué? ¿Cómo? «Oh, estás despierto», exclamó Ismail, aunque había una mirada sombría en sus ojos. «Sí, su coche se ha averiado en algún lugar debajo de la colina, y voy a bajar a ver si puedo ayudarlo. ¿Vienes conmigo?» Acepté sin pensarlo 2 veces, y me senté en el asiento del pasajero delantero de su Cansil plateado. Y una vez que pasamos la última hilera de casas, fue como si el mundo entero se hubiera derretido. Todo lo que podía ver por las ventanas era una espesa e impenetrable niebla de color negro como la tinta. Sin embargo, Ismail no parecía inmutarse. «Abang, ¿no has encendido los faros?», dije, entrando en pánico cuando me di cuenta de que conducía casi a ciegas a 60 kilómetros por hora y aumentando. «No está bien». «No, espera, no, está bien», respondió tranquilamente, en melayo. «El ruido ya es bastante molesto y las luces los enojarán». No me atreví a preguntar exactamente a quién estábamos enfadando. Corrimos cuesta abajo durante lo que pareció una eternidad, en completa oscuridad, tomando curvas tan cerradas. En cada curva, este pequeño hatchback parecía patinar sobre 2 ruedas, solo hasta que vimos 2 luces ámbar intermitentes en la distancia. Ismail finalmente pisó el freno. «¡Ese es nuestro coche!», señalé el Toyota estacionado al costado de la carretera con las luces de emergencia escondidas. «Sí, lo veo», murmuró Ismail, «pero no veo a nadie en el asiento del conductor». Pero efectivamente, cuando nos acercamos al Toyota varado, mi hermano no estaba por ningún lado. En cambio, una niña estaba sentada en el asiento del pasajero delantero, visiblemente conmocionada, pero por lo demás ilesa. Ella no pareció reaccionar ante nuestra presencia cuando Ismail se detuvo junto al coche y bajó la ventanilla. «¿Estás bien?», él gritó. Y cuando ella no hizo ningún movimiento, él presionó la bocina hasta que finalmente ella giró la cabeza hacia nosotros, y no pude distinguir su expresión facial por lo oscuro que estaba. Pero un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda cuando sentí su mirada sobre mí. «¿Estás aquí para ayudar?», ella habló en un simple susurro. «¿Pero dónde está Juan?», Ismail preguntó de nuevo. Su voz se volvió más aguda de repente. «¿A dónde fue él?». Su mano señaló lentamente hacia el camino oscuro, tan oscuro como boca de lobo delante de nosotros. Ismail hizo una pausa por un momento antes de volverse hacia mí. «Quédate aquí con la chica. Yo mismo iré a buscar a Juan a pie». «Espera, ¿Abang?». Cuando busqué a tientas mi cinturón de seguridad y finalmente me lo desabroché, ya hacía mucho que se había ido. Lo único que me salvó fue que había dejado la llave en el encendido, así que tuve el ruido del motor al ralentí y la escasa luz del tablero para acompañarme en la oscuridad. Bueno,
También estaba la chica, pero algo en ella se sentía extremadamente rara. ¿Puedes verlos? Allí detrás de tu coche. Su voz susurrante me sobresaltó. Estaba a punto de preguntarle cómo diablos sabía mi nombre, pero la curiosidad se apoderó de mí y giré la cabeza para mirar por la ventana trasera. Al principio no estaba seguro de lo que se suponía que debía ver, pero entonces las luces de emergencia del auto de mi hermano se encendieron, y por una fracción de segundo vi algo que se extendía a lo ancho de la carretera. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Las luces de emergencia volvieron a parpadear, y ahora pude distinguir que algo eran volutas de sombras flotando en una sola fila. Mi grito se congeló con mi garganta cuando las luces brillaron una vez más, revelando 6 figuras humanoides distintas, paradas hombro a hombro, y con cada destello las figuras se acercaban, y cada vez estaban más cerca. Sus apariencias fantasmales se vuelven más claras y definidas, y un golpe fuerte en la ventana me sacó del susto. ¡Uy, date prisa! Y abre la puerta del coche. Parpadeé, y las figuras desaparecieron, como si nunca hubieran existido, y de alguna manera logré encontrar el pomo para abrir la cerradura de la puerta en la oscuridad. Ismail arrojó el cuerpo inerte de mi hermano al asiento trasero con un gruñido. Dejé escapar con un grito ahogado. ¿Está bien? Vivirá, pero le hicieron una broma bastante mala a tu hermano, dijo acomodándose en el asiento del conductor y arrancando el motor. No tienes más remedio que dejar su auto aquí, así que diles a tus padres que se reúnan conmigo por la mañana. Puedo llevarlos hasta aquí para recuperar el auto. Está bien, dudé antes de reunir el coraje para preguntar. ¿De quién están hablando? Ah, cierto, aún no habías nacido cuando sucedió, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo este camino formaba parte de una carretera que llegaba hasta la capital. Muchos vehículos del norte utilizaban esta carretera para llegar hasta allí, y debido a las numerosas curvas cerradas, era fácil perder el control si no prestabas atención. Y como resultado, aquí ocurrieron muchos accidentes. Una noche, por esta misma carretera viajaba un autobús de larga distancia con 7 pasajeros, todos estudiantes de secundaria que estaban de vacaciones en la capital. El conductor era nuevo en la carretera y al adelantar a otro vehículo se dio cuenta de que había una curva demasiado cerrada. No pudo detener el autobús a tiempo, señaló distraídamente el camino que tenía por delante, y entonces saltó por la puerta del conductor y el autobús, con los 7 pasajeros, se estrelló en un barranco. El barranco era demasiado empinado y profundo para intentar un rescate, por lo que al final se dio por muerto a todos los que iban en el autobús. Sin embargo, el autobús nunca fue recuperado y hasta el día de hoy se rumora que esos cuerpos todavía están tirados en algún lugar allá abajo, esperando ser encontrados. Pero eso es horrible y no pude evitar estremecerme, así que justo ahora esas cifras deben haber sido... ¿Viste las sombras?, murmuró Ismail. ¿Cuántos viste? ¿Cuántos?, dije sorprendido. Yo creo que como 6, creo. Y entonces algo hizo clic en mi mente y comencé. Espera, falta uno. No, susurró mientras miraba por el espejo retrovisor. La mujer. Me giré frenéticamente para ver a mi hermano en el asiento trasero, pero una mano salió disparada y detuvo mi cabeza en el lugar. Uy, no, dijo Ismail en voz baja, no mires. Esa fue la primera vez que vi miedo verdadero en los ojos de otra persona, obligándome a bajar la saliva por mi garganta. Repentinamente seca, me hundí en mi asiento y bajé la mirada lo mejor que pude. Ismail dio la vuelta al coche y emprendió el viaje de regreso. Sin embargo, esta vez nos costó ganar impulso cuesta arriba, incluso en primera marcha. Sentí como si el auto se hubiera vuelto varias veces más pesado que nuestro camino hacia abajo, y estaba más seguro de que mi hermano flaco y con peso bajo no era la causa. ¿Qué debemos hacer?, murmuré, tan suavemente que pensé que no entendería lo que estaba diciendo. No nos harán daño, respondió, aunque su voz era tensa. Luego comenzó a murmurar algo en voz baja, una especie de canto u oración, si tuviera que adivinar, y en ese mismo momento el coche se sacudió repentinamente de un lado a otro, como si algo pesado se agitara en el asiento trasero. Necesité cada fibra de mi ser para no gritar en voz alta de pánico.
y juré que escuché una risa detrás antes de que el temblor se detuviera abruptamente. Ismail no perdió ni un momento más y pisó el pedal a fondo, haciendo que el cancil saliera volando por la carretera a una velocidad vertiginosa. Y si no fuera por su experiencia al volante, no duraría ni por un segundo que también hubiésemos acabado hace tiempo en un barranco. Solo cuando las luces del pueblo aparecieron a la distancia, finalmente redujimos la velocidad. Y cuando Ismail se detuvo junto a nuestra casa, mi padre ya estaba esperando en la puerta principal. Los dos hombres intercambiaron una mirada de complicidad, y después de agradecer a Ismail por su ayuda, mi padre sacó sin esfuerzo a mi hermano del auto y lo llevó a nuestra sala de estar. No sería hasta el día siguiente cuando mi hermano finalmente recuperó la conciencia. Curiosamente, lo último que recordó fue que el motor se apagó misteriosamente en el camino de regreso a casa y que él salió del auto para abrir el capo. No recordaba haber llamado nunca a Ismail para pedirle ayuda y pronto me di cuenta de que, en primer lugar, no había manera de que él hiciera una llamada, ya que no había teléfonos públicos a lo largo de la carretera. En cuanto a su novia, aparentemente ella se había enfermado y se vio obligado a quedarse en casa, por lo que no logró reunirse con ella esa noche. Sin embargo, curiosamente, mi hermano ha evitado conducir por esa carretera en particular desde entonces. No fue hasta hace poco, cuando se completó una nueva autopista a la ciudad, que evita por completo la antigua carretera, que de la nada sugirió ir juntos de noche. Me sorprendió tanto que acepté sin pensarlo dos veces, y no fue hasta que me senté en el asiento del pasajero delantero que de repente recordé el incidente de hace muchos años, y se me ocurrió lo extraño que fue el cambio de opinión con mi hermano. Entonces, ¿qué hay de nuevo?, le pregunté con curiosidad. ¿Qué te hace querer volver a conducir de noche después de tanto tiempo? Oh, nunca dejé de querer hacer paseos nocturnos, dijo con indiferencia. Es solo que durante mucho tiempo sigo teniendo la misma pesadilla sobre la vieja carretera, y eso realmente me hace odiar conducir por esa carretera hasta lo más profundo de mi ser. Me reí. ¿Una pesadilla? Sí, sinceramente es muy extraño, murmuró. Siempre es el mismo autobús, yendo por el mismo tramo de carretera, y siempre me encuentro en el asiento del conductor, sin importar lo que haga. Mi sonrisa se desvaneció. Después de adelantar un coche que va adelante, debo saltar para salvarme, o moriré en un profundo barranco. ¡Hombre! Los gritos del final son los peores, lo juro. Nunca dejan de despertarme. Y cuando eso sucede, estoy sudando frío.